La nieve afuera del refugio de animales de Richfield brillaba como el aliento mismo del cielo contra la noche oscura. Laia Blake, de apenas 10 años, ciega desde aquel accidente que le arrebató a su madre, sostenía la mano de su padre con una confianza frágil pero inquebrantable. El oficial Aaron Blake, un hombre que había dejado de creer en milagros hacía mucho tiempo, caminaba a su lado sintiendo el peso de cada paso. Dentro del refugio, el sonido de los ladridos resonaba por los pasillos, pero una jaula permanecía en silencio absoluto. La número 12. Allí, un pastor alemán cubierto de cicatrices yacía inmóvil, un K9 retirado que había perdido a su compañero, y con él, todo propósito de existir. Sin embargo, cuando Laia susurró con una voz que temblaba de ternura, «Está bien, no tienes que tener miedo», el perro se levantó por primera vez en meses. Presionó su hocico contra la mano temblorosa de la niña. En ese momento inmóvil, algo divino se agitó en el aire, como si Dios mismo hubiera reunido a 3 almas rotas para sanarse mutuamente. Un padre ahogándose en culpa, una niña perdida en la oscuridad y un perro que había olvidado cómo confiar. Lo que sucedió después te hará creer que los milagros son reales, que a veces el cielo habla a través de los corazones de aquellos que aman sin miedo. Pero primero, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios, veamos hasta dónde llega este viaje. La nieve barría suavemente las calles de Richfield, Colorado, cubriendo los tejados del pueblo con un polvo blanco mientras el crepúsculo descendía lentamente. El aire de la montaña traía consigo un frío penetrante, perfumado débilmente con pino y humo de chimeneas distantes. Dentro del centro de rescate animal de Richfield, la luz era cálida y dorada, aunque los ecos de los ladridos hacían temblar las paredes. El oficial Aaron Blake, de 38 años, se encontraba de pie junto a su hija mientras entraban al largo corredor repleto de perreras. Era alto y de hombros anchos, su cabello castaño oscuro veteado ligeramente de plateado. Su chaqueta de sheriff invernal estaba cerrada hasta la garganta, su placa opacada por años de servicio y dolor. Desde el accidente automovilístico que le arrebató a su esposa, su mundo se había vuelto más silencioso, no en sonido, sino en espíritu. Junto a él, Laia Blake, una niña de 10 años con cabello castaño y ojos azules nublados, se movía con gracia lenta y cuidadosa. Sostenía un bastón blanco en una mano, la otra descansando ligeramente sobre el brazo de su padre. Aunque ya no podía ver, se movía con la confianza cautelosa de alguien que había aprendido a escuchar al mundo en su lugar. El aire del refugio estaba espeso con el aroma de heno, desinfectante y pelaje. Los perros ladraban y gemían mientras la pareja pasaba, cada uno suplicando en su propio idioma por una oportunidad de amor. Una mujer se acercó a ellos, secándose las manos en un chaleco verde bordado con las palabras «Refugio Richfield». Tenía amables ojos marrones, cabello plateado recogido en una cola de caballo y una voz lo suficientemente suave como para calmar incluso al perro más ruidoso. «Oficial Blake», saludó, sonriendo calurosamente. «Qué bueno verlo, y esta debe ser Laia». Aaron le estrechó la mano. «Gracias por tomarse el tiempo, Sally». Laia se volvió hacia la voz y sonrió. «Hola, señorita Sally». Sally se rió entre dientes. «Eres tan educada como dijo tu padre. Vengan, tengo algunos amigos que les encantaría conocerlos a ambos». Comenzaron a recorrer el pasillo juntos. Mientras Sally señalaba cada perrera, contaba breves historias. Un Golden Retriever que amaba las caricias en la barriga, un sabueso rescatado de la carretera, un tímido Spaniel que lentamente aprendía a confiar de nuevo. Laia escuchaba atentamente cada ladrido y movimiento, sonriendo levemente mientras se arrodillaba cerca de una jaula. «Suena como si estuviera moviendo la cola», dijo. Sally se rió. «Tienes buen oído, cariño. Ese es Milo. Le encanta la gente, tal vez demasiado». Aaron se agachó junto a su hija, observando cómo su rostro se iluminaba al extender la mano a través de los barrotes para tocar una nariz cálida que se movía. Por un breve momento, le recordó cómo solía ser ella antes del accidente, antes de que la oscuridad robara su vista y la risa de su hogar. Continuaron caminando.
El coro de ladridos subía y bajaba, pero cerca del final del corredor el ruido comenzó a desvanecerse. El aire se volvió quieto. Laia se detuvo. Su bastón golpeó una vez contra el suelo. «Está silencioso aquí», murmuró. ¿Está vacía? Sally vaciló. Su sonrisa se suavizó hacia algo triste. «No, cariño, no está vacía. Esa es la jaula 12». Aaron miró hacia el extremo del pasillo. En la sombra de una luz parpadeante, un gran pastor alemán yacía acurrucado contra la pared de concreto, silencioso e inmóvil. Su pelaje era sable y negro, su cola flácida. No ladraba, ni siquiera levantaba la cabeza. Solo sus orejas se movían débilmente cuando escuchaba sus pasos. «¿Qué le pasa?», preguntó Laia. Sally se acercó más, bajando la voz como si temiera perturbarlo. «Ese es Shadow. Es un K-9 retirado de Nebraska. Sirvió con la fuerza policial durante 5 años, uno de los mejores». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Perdió a su compañero en el cumplimiento del deber. Desde entonces, ha estado callado, retraído. Ya no confía en nadie. Las cejas de Aaron se juntaron. «¿Quieres decir que no ha sido adoptado?». Sally negó con la cabeza. «Nadie quiso intentarlo. No es violento, pero es impredecible. No come a menos que esté oscuro, no sale afuera y nunca ladra. Algunos dicen que está roto». Laia inclinó la cabeza, escuchando con atención. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, suavemente, preguntó: «¿Cómo se llamaba su compañero?». Sally pareció sorprendida. «Oficial Tom Avery. Trabajaban juntos en narcóticos. Cuando lo mataron durante una redada, Shadow no quiso abandonar su cuerpo. El equipo de rescate tuvo que separarlo a la fuerza». Un silencio cayó sobre ellos. Incluso los ladridos distantes de las otras jaulas parecían desvanecerse en un zumbido bajo. Laia se quedó quieta, su mano aún descansando sobre su bastón. «Así que ahora solo espera», dijo Sally suavemente. «Cada noche se acuesta ahí mirando hacia la puerta. Es como si esperara a alguien que nunca volverá». Aaron exhaló, su corazón se apretó. «Eso es duro», murmuró. La voz de Laia apenas superaba un susurro. «Tal vez está esperando a alguien diferente». Sally le dio una pequeña sonrisa triste. «Tienes un gran corazón, cariño». Pero él ha pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Lo sé, dijo Laia simplemente. Pero tal vez por eso necesita a alguien como yo. Aaron la miró, frunciendo el ceño ligeramente. «Laia». Ella volvió su rostro hacia él, su expresión tranquila y segura. «Papá, todos los otros perros ladraron cuando pasé, pero él no. No es porque sea malo, es porque está cansado, como tú solías estar». La garganta de Aaron se apretó. Quería decirle que estaba equivocada, que la sanación no era tan simple, que algunas heridas nunca se cierran, pero las palabras se negaron a salir. Sally se aclaró la garganta suavemente. «No dejamos que los voluntarios se acerquen demasiado a su jaula, pero si quieres, puedo contarte más sobre su historia». «Sí, por favor», dijo Laia, enderezándose. Sally se agachó junto a la jaula, hablando suavemente a través de los barrotes como si el perro aún pudiera entender. «Fue entrenado en Omaha, uno de los mejores de su clase, inteligente, leal, valiente. Pero después del incidente, se negó a trabajar con otro oficial. Lo intentaron todo: reentrenamiento, terapia, emparejarlo con nuevos manejadores. Nada funcionó, así que lo retiraron temprano y lo enviaron aquí». Laia asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. El perro permaneció en silencio, pero su cola dio el más débil de los movimientos, casi imperceptible. «¿Tiene visitantes?», preguntó ella. «Ninguno», admitió Sally. «Eres la primera en preguntar por él en meses». Laia inclinó su rostro hacia la jaula. «Shadow», susurró. «Ese es un nombre hermoso». Aaron se paró detrás de ella, con los brazos cruzados, sin saber qué decir. Pero Sally notó algo.
La forma en que las orejas de Shadow se levantaron al sonido de la voz de la niña. Era sutil, pero estaba ahí. Laia sonrió levemente. Creo que me escuchó. Sally asintió, sus ojos suavizándose. Te escucha, cariño, solo que aún no sabe cómo responder. Aaron suspiró, mirando hacia el pasillo. Podemos ver a los otros si quieres, cariño. Hay muchos buenos perros aquí. Pero Laia no se movió. Inclinó la cabeza de nuevo, escuchando la quietud detrás de los barrotes. La respiración constante, el suave cambio de patas en el suelo. Después de una larga pausa, susurró. Papá, creo que lo quiero a él. Aaron parpadeó. ¿Qué? El de la jaula 12, dijo firmemente. Shadow. Sally la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Cariño? ¿Estás segura? No es fácil. Laia asintió. Tal vez ese es el punto. Necesita a alguien que no se rinda con él. Aaron miró entre la mujer y su hija, dividido entre el miedo y el asombro. Pero cuando vio la débil sonrisa en el rostro de Laia, pequeña pero real, algo dentro de él se alivió. Miró hacia el pastor alemán silencioso y susurró. Tal vez todos necesitamos eso. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, el débil sonido de la cola de Shadow rozó una vez contra el suelo, suave como un latido del corazón, casi como una respuesta. El aire dentro del refugio se había vuelto más silencioso, como si incluso los perros que ladraban sintieran el cambio en la habitación. El largo corredor, iluminado por una fila de luces fluorescentes superiores, parecía estrecharse en quietud alrededor de la jaula 12, donde el pastor alemán yacía con la cabeza descansando sobre sus patas. Laia Blake se encontraba a unos pasos de distancia, agarrando su bastón blanco. Sus pequeños dedos rozaban el aire tentativamente, trazando el ritmo de su respiración. Podía sentir algo diferente aquí, no miedo, sino tristeza, el tipo que pesaba en el aire como niebla. Su padre, el oficial Aaron Blake, se paró cerca detrás de ella, sus manos enguantadas metidas profundamente en sus abrigos. Sus ojos estaban fijos en el perro dentro de la jaula. Hombros anchos, pelaje sable y negro, la débil cicatriz cerca de una oreja. Todo en él se veía fuerte pero hueco, como una fortaleza que había olvidado cómo proteger. Cariño, dijo Aaron suavemente, no tienes que acercarte más, no es como los otros. Pero Laia solo inclinó la cabeza, una pequeña sonrisa conocedora jugando en sus labios. Lo sé, papá, por eso lo quiero. Sally Moore, la gerente del refugio, se paró unos pasos detrás de ellos. Su rostro, desgastado por años de cuidar almas abandonadas, se suavizó con algo entre preocupación y esperanza. Había visto cientos de perros pasar por estas jaulas, pero había algo en la tranquila confianza de la pequeña niña que la hizo detenerse. Laia dio un paso cuidadoso hacia adelante. El golpeteo de su bastón resonó una vez contra el azulejo, luego silencio de nuevo. Extendió su mano libre, flotando justo a una pulgada de los fríos barrotes de acero. Aaron se tensó. «Laia, espera». Pero antes de que pudiera terminar, Shadow levantó la cabeza. El movimiento fue lento, cauteloso, sus ojos ámbar fijos en su mano, luego en su rostro, como si tratara de entender qué era ella. Sus orejas se movieron. Un débil rumor de aliento escapó de él. No un gruñido, no un gemido. Algo intermedio. «Está bien», susurró Laia. Su voz temblaba ligeramente, pero llevaba calidez. «No tienes que tener miedo. Yo no tengo miedo». Sus dedos rozaron los barrotes de acero. El metal frío encontró su toque, y por un latido del corazón, nada sucedió. Luego, desde la esquina sombreada de la jaula, el perro se puso de pie. Aaron dio un instintivo medio paso hacia adelante, una mano alcanzando el hombro de su hija, pero Sally tocó suavemente su brazo. «Espera», murmuró. «Déjalos». Shadow se acercó a los barrotes con los pasos lentos y pesados de un viejo soldado. Su aliento empañó el aire entre ellos. Sus ojos se dirigieron a Aaron, luego de vuelta a la niña. Se detuvo a pulgadas de distancia. Laia bajó su mano ligeramente, sin forzar, solo esperando. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo suavemente. Un momento se extendió, silencioso, frágil. Entonces Shadow se movió.
La nariz fría del pastor alemán presionó suavemente contra sus dedos. Un suspiro bajo siguió, casi como un suspiro. Laia se congeló por un segundo, sobresaltada por la calidez de su aliento. Entonces, inesperadamente, él lamió su mano. Un solo toque vacilante, que habló más fuerte que las palabras. Aaron parpadeó, la incredulidad parpadeando en sus ojos. La mano de Sally fue a su boca. No ha hecho eso con nadie desde que llegó aquí, susurró. Ni una sola vez. Laia sonrió, sus labios temblando. ¿Ves, papá? No es peligroso. Solo ha estado esperando que alguien escuche. Shadow se quedó cerca de los barrotes, su cuerpo aún tenso, pero ya no distante. Su cola dio un débil movimiento incierto, el primer parpadeo de vida que Sally había visto en él durante meses. El corazón de Aaron se apretó. Se arrodilló junto a su hija, viendo cómo su palma descansaba suavemente contra los barrotes, mientras el perro se inclinaba más cerca. En ese instante, el silencio entre ellos se sintió sagrado, como una oración respondida sin palabras. Cuando Laia finalmente retiró su mano, Shadow no retrocedió. Permaneció allí, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Sally rompió el silencio suavemente. «Bueno», dijo, sonriendo con telas acumulándose en sus ojos. «Creo que acaba de hacer su elección». Aaron la miró, todavía medio incrédulo. «¿Quieres decir...?» «Quiero decir», continuó Sally, «que puedo aprobar una prueba de acogida de 30 días. Si las cosas van bien, finalizaremos la adopción después de eso». Aaron vaciló. «¿Estás segura? No quiero presionarlo demasiado rápido». Sally negó con la cabeza. «Está listo. Solo necesitaba a la persona adecuada para recordarle cómo volver a sentir». Laia se volvió hacia la voz de Sally. «¿Entonces, podemos llevárnoslo a casa hoy?» Sally se rió suavemente. «Bueno, primero necesitamos firmar algunos papeles, cariño. Y necesitará una nueva placa. ¿Quieres ayudarme a elegir su nombre?» La expresión de Laia se iluminó. «Ya tiene uno», dijo con confianza. «Shadow, le queda». Aaron sonrió débilmente, la primera sonrisa genuina en meses. «Shadow será entonces». Sally los llevó hacia el mostrador principal, sus botas chirriando suavemente sobre el azulejo. Mientras reunía el papeleo, presentó a otro voluntario, Eddie Torres, un hombre delgado de unos 30 años, con barba descuidada y ojos amables pero cansados. Llevaba una sudadera gris descolorida bajo un chaleco de trabajo, y olía débilmente a virutas de cedro y café. «Eddie es uno de nuestros manejadores», explicó Sally. «Él ayudará a preparar a Shadow». Eddie asintió, rascándose la parte posterior del cuello. «Es uno difícil, pero es un buen perro por debajo. Puedes verlo en sus ojos». Laia inclinó la cabeza hacia él. «Tiene los mismos ojos que papá cuando está triste». Eddie parpadeó, luego sonrió incómodamente. «Bueno, eso es algo, ¿no?» Aaron se rió en voz baja. Por primera vez, el sonido no se sintió vacío. Tomó un tiempo completar los formularios. Mientras Aaron firmaba, Laia se sentó cerca, escuchando los ladridos amortiguados que resonaban por el pasillo. De vez en cuando, escuchaba un suave movimiento, Shadow siendo sacado, sus uñas golpeando débilmente contra el suelo. Cuando apareció, usando un simple collar marrón, el rostro de Laia se levantó como si pudiera verlo. Shadow vaciló al principio, las orejas moviéndose hacia atrás, los ojos escaneando habitación. Entonces, Laia susurró su nombre de nuevo, y su cola golpeó suavemente contra el suelo. Aaron observó, su pecho apretándose com uma mescla de assombro e dolor. «Parece que já la eligió», murmurou. Sally sorriu calorosamente. «Às vezes, não somos nós outros quienes los rescatamos, oficial. Às vezes, é ao revés». Afora, a neve ainda caía quando finalmente saíram à luz que se desvaecia. Shadow caminhou junto a Laia, seu passo combinando perfeitamente com seus passos cautelosos, sua correia sustenida frouxamente na mão de Aaron. Cada aliento saía em nuvens de vapor, elevando-se como pequenas plegárias no ar invernal. Quando chegaram ao alto, Laia voltou seu rosto ao sonido do vento. «Papai», sussurrou, «se sente como se mamãe estivesse sorrindo agora mesmo».
Aaron tragou com dificuldade, mirando hacia o céu pálido, donde a primeira estrela da tarde brilhava debilmente através das nuvens. Sim, disse em voz baixa, talvez lo está. Detrás deles, as ventanas do refúgio brilhavam na neve, e Sally Moore se quedou mirando desde adentro, sua mão pressionada contra o cristal, lágrimas deslizando-se por suas mexidas. Por primeira vez em anos, voltou a acreditar que algumas heridas realmente podiam sanar. A primeira semana com Shadow se sentiu como aprender a viver com um fantasma. A casa Blake, uma pequena casa de 2 pisos em uma calhe tranquila de Ridgefield, se chenou de novos sons agora. O suave golpeteio de patas no piso de madeira, o tintineio de um colar na escuridão, o repentino grunhido que ressonava pela noite quando o vento sacudia as ventanas. O oficial Aaron Blake observava de cerca, às vezes parado no passilho com os braços cruzados, sem estar seguro de se havia tomado a decisão correta. Shadow estava tranquilo a maior parte do tempo, acostado certo da silla de Laia durante o dia. Pero los ruidos más pequeños, una puerta que se cerraba, una cuchara que caía, lo hacían sobresaltarse. Ojos salvajes, músculos rígidos como si reviviera batallas hace mucho tiempo desaparecidas. La primera noche, Aaron se despertó con el sonido de ladridos. Se apresuró escaleras abajo, la mano en su funda por hábito, y encontró a Shadow paseando por la sala de estar, gruñendo a su propio reflejo en la puerta de cristal. Laia apareció momentos después en su pijama, su pequeña mano rozando la pared mientras encontraba su camino hacia el sonido. «Está bien, Shadow», susurró, su voz firme a pesar de la oscuridad. «Es solo la ventana. Estás a salvo». El perro se congeló, su pecho agitándose. Luego bajó la cabeza. Gimió una vez, un sonido que llevaba tanto disculpa como agotamiento. Aaron quiso devolverlo entonces, pero cuando vio la forma en que Laia se arrodilló junto a Shadow, su mano descansando suavemente sobre su pelaje hasta que su respiración se calmó, algo dentro de él cambió. El miedo en los ojos de Shadow se veía demasiado familiar. La misma mirada obsesionada que Aaron veía en su propio espejo después del accidente. Para el tercer día, un ritmo frágil comenzó a formarse. Laia se despertaba temprano, alimentando a Shadow bajo la supervisión de su padre. Contaba las porciones cuidadosamente, riendo cuando él empujaba el tazón con impaciencia. Después del desayuno, ella se sentaba en la sala de estar junto a la ventana donde la pálida luz invernal caía sobre la alfombra y tocaba el piano, una melodía suave y vacilante. El piano había pertenecido una vez a su madre. Había acumulado polvo desde el accidente, pero ahora bajo las pequeñas manos de Laia, la música regresaba como la luz del sol a través de nubes de tormenta. Shadow se acostaba a sus pies, su cabeza descansando sobre sus zapatos, los ojos medio cerrados como si las notas calmaran algo profundo dentro de él. A veces, Aaron se detenía en la puerta, con los brazos cruzados, fingiendo estar ocupado con papeleos solo para escuchar. El sonido de su hija riendo de nuevo, realmente riendo, era algo que no se había dado cuenta de que había extrañado hasta ahora. Una mañana, mientras Laia practicaba, llegó un golpe a la puerta. Aaron la abrió para encontrar a la señora Nora Green, su vecina anciana. Estaba a finales de sus 70, baja y robusta, con cabello blanco como la nieve sujeto bajo un sombrero tejido y una brillante bufanda roja envuelta alrededor de su cuello. Sus mejillas estaban rosadas por el frío y llevaba un plato cubierto con papel de aluminio. «Buenos días, Aaron», dijo alegremente. «Escuché que trajiste un nuevo miembro de la familia a casa». Aaron sonrió cortésmente. «Sí, señora, este es Shadow. Se está acomodando». Nora miró hacia adentro y jadeó suavemente cuando vio al pastor alemán. «Oh, Dios mío, es hermoso. Se ve fuerte, pero esos ojos». Sacudió la cabeza. «Han visto demasiado, ¿no es así?» La sonrisa de Aaron vaciló. «Esa es una forma de decirlo». Detrás de él, Laia llamó. «¿Es la señora Green?» La expresión de Nora se iluminó. «Lo es, querida. Te traje unos rollos de canela, aún calientes». El rostro de Laia se iluminó. «Gracias, señora Green. Shadow y yo estábamos tocando música». Aaron se hizo a un lado para dejarla entrar. Nora se movió con pasos lentos y cuidadosos,
usando su suéter habitual con patrón floral y falda larga. Colocó el plato en el mostrador de la cocina y miró el piano. Tu mamá también solía tocar eso, ¿no es así, cariño? Laya asintió suavemente. Sí, señora, estoy tratando de recordar cómo hacía que las teclas sonaran felices. Los ojos de Nora brillaron y se sentó junto a ella. Bueno, cariño, creo que ya lo has logrado. Shadow olfateó el aire, curioso sobre la nueva visitante. Nora extendió una mano tentativa, pero él no gruñó, simplemente la miró con ojos cautelosos. Hola, guapo, murmuró. Pareces haber pasado por una guerra. Aaron se rió en voz baja. No te equivocas. Desde ese día, la señora Green se convirtió en una visitante regular. Pasaba con pasteles o guisos, siempre afirmando que tenía demasiada comida para una anciana sola. Pero Aaron sabía mejor. Ella venía por la compañía. Había perdido a su esposo años atrás, y sus hijos adultos vivían fuera del estado. Para ella, su hogar era un recordatorio de que la familia aún podía existir en diferentes formas. Laya la adorada. En las tardes, cuando Aaron estaba en el trabajo, Nora venía a hacerle compañía. Se sentaban junto a la chimenea, Laya leyendo en voz alta de libros en braille, mientras Nora tejía bufandas. Shadow generalmente se acostaba junto a ellas, ocasionalmente levantando la cabeza cuando el fuego crepitaba demasiado fuerte. ¿Crees que Shadow recuerda su antiguo hogar?, preguntó Laya una tarde. Nora dejó sus agujas de tejer. Creo que los perros recuerdan el amor, no las paredes. Tal vez está aprendiendo que el amor puede cambiar de lugar, tal como nosotros. Esa noche, cuando Aaron regresó a casa de su patrulla, encontró a Laya dormida en el sofá, su cabeza descansando contra la espalda de Shadow. El perro no se movió cuando entró, pero sus ojos se abrieron ligeramente, tranquilos y alertas, como si le asegurara silenciosamente. Ella estaba a salvo. Aaron se quedó allí un largo momento, contemplando la vista. La hija que casi había perdido, durmiendo pacíficamente junto a una criatura una vez considerada demasiado rota para salvar. Era extraño cómo la sanación podía aparecer así, silenciosa, sin anunciar, envuelta en pelaje y fe. Los días se convirtieron en semanas. Shadow comenzó a adaptarse. Seguía a Laya de habitación en habitación, sus movimientos suaves y protectores. Los ruidos fuertes todavía lo sobresaltaban, pero ya no ladraba durante la noche. A veces, cuando Aaron salía al trabajo, Shadow se sentaba junto a la puerta hasta que regresaba, la cola golpeando débilmente cuando escuchaba el patrullero entrar en el camino de entrada. Una tarde nevada, Laya preguntó si podían llevar a Shadow a caminar. Aaron vaciló, pero estuvo de acuerdo, envolviéndola en su grueso abrigo rojo. Caminaron por la calle helada, el aire fresco y penetrante con el aroma de pino. Laya sostenía la correa con confianza, mientras Aaron se mantenía cerca. Al pasar por la casa de la señora Green, Nora saludó desde su porche, sonriendo ampliamente. «Parece como si hubiera nacido para protegerla», gritó. Aaron sonrió de vuelta. «También se siente así». Cuando regresaron a casa, Laya se sentó al piano de nuevo. Shadow se acostó junto a ella, y ella comenzó a tocar algo nuevo. No una de las canciones de su madre esta vez, sino su propia melodía, brillante y suave, como la luz del sol derramándose a través de nubes rotas. Aaron se apoyó contra el marco de la puerta, su corazón tranquilo por primera vez en meses. La música llenó cada rincón de la casa, y a través de ella sintió algo que no se había atrevido a sentir desde el accidente. Paz. Afuera, la última luz del día se extendía a través de la nieve, pintando todo de dorado. Adentro, 3 vidas, un hombre, una niña y un perro roto, estaban aprendiendo a vivir de nuevo, una pequeña nota a la vez. La tormenta de nieve había pasado, dejando a Richfield envuelto en un silencio matutino pálido. La escarcha cubría las ventanas de la casa Blake, convirtiéndolas en espejos de plata y blanco. Adentro, el aroma del café persistía, mezclándose con el débil zumbido del viejo radiador. El oficial Aaron Blake estaba sentado en la mesa de la cocina, su chaqueta de uniforme colgada sobre el respaldo de la silla, sin tocar junto a su taza medio vacía. Se veía cansado,
el tipo de cansancio que ningún sueño podía curar. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, sus ojos huecos de noches que se fundían unas con otras. La imagen de metal retorcido y luces rojas parpadeantes aún lo obsesionaba. El auto destrozado, la lluvia golpeando el parabrisas, el sonido del último aliento de su esposa. Cada noche cuando la casa se volvía silenciosa, esos recuerdos regresaban como fantasmas. Claire, su esposa, siempre le había dicho que trabajaba demasiado, que conducía demasiado rápido. Esa noche ella le había rogado que tomara otra ruta a casa. Él no había escuchado. Y en ese único momento, el chirrido de neumáticos, el cristal rompiéndose, todo lo que definía su mundo se había roto en pedazos. Ahora, meses después, la risa de su hija resonaba débilmente desde la sala de estar. Era suave y desigual, seguida por un ladrido bajo. Shadow estaba con ella. Ese sonido, frágil y puro, debería haberlo sanado. En cambio, profundizó el dolor. Se levantó de su silla mirando por la ventana escarchada hacia la calle cargada de nieve. En el reflejo, captó el débil movimiento de Laia sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, sus pequeñas manos trazando la forma del pelaje de Shadow. Ella estaba sonriendo mientras le susurraba, contándole historias que solo ellos entendían. Aaron se alejó. Quería sentirse agradecido, agradecer a Dios por el milagro de la supervivencia de su hija, pero la culpa era más fuerte que la gratitud. ¿Por qué sus ojos? ¿Por qué no él? El agudo timbre de su teléfono rompió el silencio. Lo alcanzó instintivamente, presionándolo contra su oído. Blake. La voz al otro lado era áspera, familiar. El ayudante Carl Dawson, su compañero de hace mucho tiempo en la fuerza. Carl tenía 42 años, con una mandíbula cuadrada, piel curtida y el tipo de humor que venía de demasiados turnos nocturnos y mal café. Era práctico, confiable, siempre en su chaqueta de patrulla marrón y guantes de cuero gastados. «Buenos días, Aaron», dijo Carl, su tono brusco pero lleno de preocupación. «¿Vuelves al servicio hoy?» «Casi», murmuró Aaron, frotándose los ojos. «Bien, te necesitamos. Tenemos otro robo en Cedar Grove Lane. Ese es el tercero este mes. Mismo patrón, sin entrada forzada, sin huellas, nada falta excepto efectivo y pequeños electrónicos». Aaron frunció el ceño. ¿Alguna pista? Carl suspiró. «Ninguna. Quien quiera que lo esté haciendo sabe lo que hace. Nos estamos quedando sin ideas y paciencia». «Pasaré por la estación», dijo Aaron antes de colgar. Carl agregó. «Oye, ¿cómo está Laia?» Aaron vaciló. «Mejor de lo que merezco». Carl se quedó en silencio por un momento. «No puedes seguir culpándote para siempre, hombre». Aaron no respondió. Simplemente terminó la llamada, se guardó el teléfono y se apoyó contra el mostrador. Desde la sala de estar llegó otra explosión de risa. Laia estaba jugando su nuevo juego con Shadow, enseñándole palabras por tono. «Siéntate», dijo suavemente, y el sonido de las patas contra el piso de madera siguió. «Buen chico, Shadow». Su alegría era pura, sin protección. Aaron entró en silencio, apoyándose contra el marco de la puerta. «Ustedes dos parecen llevarse bien». Laia volvió su rostro a su voz, sonriendo. «Es el mejor oyente, papá. No le importan mis historias, incluso las largas». Shadow movió la cola, acomodándose a su lado. Aaron se agachó, cepillando el pelaje espeso del perro. «Te está haciendo bien, ¿eh? Hace que la casa se sienta menos silenciosa», dijo Laia. «Cuando duermo, puedo escucharlo respirar junto a mi cama. Es como si estuviera alejando las pesadillas». Aaron sonrió débilmente, pero el dolor en su pecho se profundizó. Ella no sabía toda la verdad de esa noche. Él nunca le había dicho que había sido él quien conducía, que su error había costado la vida de Claire. ¿Cómo podría? Para ella, él todavía era el padre héroe que la había salvado del desastre. «Papá», dijo Laia después de una pausa, «¿crees que mami puede vernos?» Aaron se congeló. «¿Qué te hace preguntar eso?» «A veces, cuando toco el piano», dijo suavemente, «me siento cálida, como luz del sol en mis manos. Creo que es ella». Su garganta se apretó. «Tal vez lo sea, cariño». Quería decirle todo. Cómo las últimas palabras de Claire habían sido sobre su hija. Cómo le había rogado que prometiera cuidarla sin importar qué. Pero decirlo en voz alta significaría revivirlo. Y no podía. Todavía no. Esa tarde salió hacia la estación.
La comisaría principal de Richfield era pequeña, un edificio de ladrillos rodeado de altos abetos. Adentro, el aire olía a café y botas mojadas. Carl estaba esperando junto al tablón de anuncios, su cabello corto y arenoso aplastado bajo su sombrero. «Buenos días, compañero», dijo Carl, entregándole un archivo. «Llegas justo a tiempo. Tenemos algo raro. Huellas en la nieve detrás de la casa Miller, pero se detienen a mitad del patio, como si el tipo se hubiera desvanecido». Aaron frunció el ceño. «¿Alguna posibilidad de que sea solo distorsión climática?» Carl negó con la cabeza. «No, las huellas estaban frescas cuando llegamos». Aaron hojeó las fotos. Impresiones débiles en la nieve que conducían a una cerca rota. Algo en ellas lo inquietaba. «¿Crees que esté conectado con los otros robos?» «Tiene que estarlo», respondió Carl. «Mismo MO. Todo de noche, ninguna alarma activada. La gente dice que no escucha nada hasta la mañana». Mientras hablaban, Aaron se encontró mirando por la ventana. La nieve estaba cayendo de nuevo, lenta y pesada. En algún lugar ahí fuera, su hija probablemente estaba sentada al piano, sus manos moviéndose sobre las teclas mientras Shadow la observaba. El pensamiento lo consoló y aterrorizó a la vez. Carl notó su distracción. «¿Estás bien?» Aaron forzó una pequeña sonrisa. «Sí, solo cansado». Carl lo estudió por un momento. «Mira, sé que no hablas mucho de ello, pero esa noche no fue tu culpa». La mandíbula de Aaron se tensó. «¿No lo fue? Yo estaba detrás del volante». Carl suspiró. «Estabas haciendo tu mejor esfuerzo para llevar a tu familia a casa en una tormenta. Podría haber sido cualquiera de nosotros». Aaron no dijo nada. Simplemente metió el archivo bajo su brazo y cambió de tema. «Conduciré por el vecindario esta noche. Tal vez vea algo». «Buena idea», dijo Carl, palmeando su hombro. «Y oye, trata de descansar. Te ves terrible». Esa tarde, Aaron regresó a casa para encontrar la casa en silencio excepto por el suave zumbido del calentador. Laia estaba dormida en el sofá, un libro abierto junto a ella. Shadow yacía en la alfombra cerca, su cabeza descansando cerca de sus pies. El resplandor de la chimenea bailaba sobre ambos. Niña y perro unidos por algo invisible. Aaron se paró en la puerta, el agotamiento presionando su pecho. Sabía que Shadow estaba ayudando a Laia a sanar, trayendo luz de vuelta a su mundo. Pero para él, la culpa permanecía, enrollada profundamente como una herida que se negaba a cerrar. Se sentó junto a la chimenea, observando las llamas parpadear. Por un breve momento, pensó que vio el reflejo de Claire en el cristal. Su sonrisa débil y distante, su voz susurrando a través del recuerdo. «Cuida de ellos, Aaron. Cuida de ella». Bajó la cabeza en sus manos. «Estoy intentando», susurró en el silencio. «Dios, estoy intentando». Shadow se movió, levantando la cabeza. Caminó y apoyó su mentón en la rodilla de Aaron, ojos profundos con comprensión. Durante un largo momento, hombre y perro se sentaron en silencio. Dos almas rotas unidas por el mismo peso invisible. Pérdida, culpa y una necesidad desesperada de redención. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo a Richfield en una absolución silenciosa. Pero adentro, Aaron Blake sabía que la paz, la verdadera paz, todavía estaba lejos. La casa estaba tranquila bajo el brillo pálido de una luna invernal. Afuera, los copos de nieve se deslizaban sin sonido a través del aire quieto, atrapando la luz plateada de la lámpara del porche. El mundo parecía congelado en su lugar, pacífico pero pesado, como un sueño medio recordado. Laia Blake estaba sentada cerca de la puerta trasera, sus manos dobladas alrededor del collar de Shadow, mientras escuchaba el débil silbido del viento contra las ventanas. El reloj en la pared marcaba suavemente, marcando el ritmo lento de una larga tarde. Su padre había subido las escaleras para revisar notas de caso de la reciente serie de robos, dejándola descansar, pero el sueño no llegaría. «Papá», llamó suavemente. Los pasos sonaron en las escaleras, firmes y medidos. El oficial Aaron Blake apareció en la puerta, usando una camisa de franela gris y jeans oscuros, su cabello ligeramente despeinado. Se veía cansado, pero alerta,
El tipo de cansancio que viene de cargar tanto trabajo como memoria por demasiado tiempo. ¿Qué pasa, cariño? Laia inclinó la cabeza hacia la ventana trasera. ¿Podemos salir un poco? Solo al patio. Suena tranquilo esta noche. Aaron vaciló, mirando hacia el cristal escarchado donde la luz de la luna brillaba sobre la nieve. Es tarde y hace frío. ¿Estás segura? Ella asintió. Por favor, quiero que Shadow sienta la nieve de nuevo. Él suspiró, luego sonrió débilmente. Está bien, pero solo unos minutos. Abrígate bien. Minutos después, salieron al patio detrás de la casa. El aire nocturno era penetrante, llevando el aroma limpio de pino y escarcha de montaña. La nieve yacía gruesa sobre el suelo, intacta excepto por las débiles huellas de pájaros y las pisadas de un conejo que serpenteaban a través de la línea de la cerca. Laia se paró con su abrigo rojo y bufanda de lana, su bastón blanco metido bajo un brazo. Shadow trotó junto a ella, la cola baja pero relajada, su aliento formando suaves nubes en el frío. Caminaba tan cerca que su pelaje rozaba su pierna con cada paso. Aaron se quedó unos pasos atrás, sus manos enguantadas en los bolsillos. Las luces del patio proyectaban un suave halo sobre la nieve, y los observó, su hija y el perro moviéndose juntos con ritmo silencioso, como si se hubieran conocido durante años. Laia se detuvo cerca del viejo roble en el borde del patio. «Huele diferente aquí afuera», dijo, su voz ligera con asombro. «Como frío y madera y algo vivo». Aaron sonrió. «Es el aire de la montaña. Nunca te acostumbras realmente a él». Ella se agachó ligeramente, cepillando su mano sobre la superficie de la nieve. «Es tan suave», murmuró. Luego, volviendo su rostro hacia el viento, agregó. «No da miedo como en mis sueños. Aquí afuera es tranquilo, pacífico». Shadow presionó su cabeza suavemente contra su brazo, como si estuviera de acuerdo. El corazón de Aaron se apretó. Durante meses, sus pesadillas la habían despertado. Gritos sobre vidrio roto, neumáticos chillando, el sonido de la lluvia. Pero esta noche, en el silencio del patio, ella parecía tranquila. Shadow la mantenía estable cada vez que se resbalaba, su cuerpo fuerte empujando su equilibrio de vuelta, sus orejas moviéndose ante cada sonido débil. «Lo estás haciendo bien, amigo», susurró Aaron para sí mismo. Laia se rió de repente. «Es como mi sombra, papá, siempre justo aquí». Aaron se rió suavemente. Parece que el nombre le queda después de todo. Desde el patio del vecino resonó un crujido débil, el sonido de una puerta cambiando con el viento. Las orejas de Shadow se levantaron, su cabeza girando bruscamente hacia el ruido. Un rumor bajo se formó en su pecho, profundo pero controlado. Aaron siguió su mirada, escudriñando la línea de árboles, luego se relajó cuando vio solo el aleteo de una lona suelta. «Está bien, Shadow», dijo tranquilamente. «No hay nada ahí afuera esta noche». Aún así, el perro permaneció alerta, músculos tensos, ojos fijos en la oscuridad más allá de la cerca. Aaron casi podía sentir el eco del soldado todavía dentro de él, el canine entrenado que una vez había vivido por comando e instinto. Después de un momento, Shadow se relajó, apoyando su cabeza de nuevo contra el costado de Laia. Ella sonrió. «¿Ves, papá? Es valiente, pero gentil, igual que tú». Aaron sintió las palabras golpear más profundo de lo que ella pretendía. «Gentil», repitió con una risa tranquila. «No sé sobre eso». «Lo eres», insistió ella, «solo que no lo recuerdas». Se quedaron afuera más tiempo del planeado, caminando pequeños círculos a través de la nieve. Laia cantó suavemente, una melodía que había aprendido de su madre, y las orejas de Shadow se movieron con cada nota. Sus patas dejaron huellas cuidadosas junto a las de ella, como si guiara sus pasos al ritmo de la melodía. Aaron se apoyó contra la barandilla del porche, observando en silencio. La imagen ante él era algo sagrado. Una niña ciega caminando a través de la nieve iluminada por la luna, guiada por un perro roto que había olvidado cómo confiar. Por primera vez, Aaron se dio cuenta de que Shadow se había convertido en más que el protector de Laia. Él era sus ojos, su ancla, el puente entre el miedo y el coraje. «Vamos, cariño», llamó Aaron suavemente. «Regresemos antes de que te congeles».
Laia volvió su rostro hacia su voz, sonriendo. «Solo una vuelta más alrededor del árbol, por favor». Aaron asintió, observando mientras ella y Shadow rodeaban el viejo roble una vez más. Los copos de nieve se aferraban a su abrigo, brillando como pequeñas estrellas. Cuando tropezó con un parche helado, Shadow inmediatamente cambió, presionando su hombro contra su pierna para estabilizarla. Ella se rió sin aliento. «Gracias, chico». Para cuando regresaron al porche, Aaron ya había preparado una toalla para Shadow y chocolate caliente para Laia. Adentro, el fuego crepitaba suavemente. Shadow sacudió la nieve de su pelaje y se acomodó en la alfombra junto a su silla, ojos medio cerrados. Aaron le entregó a su hija la taza humeante. «Ahí», dijo, arrodillándose junto a ella. «Ahora eres oficialmente una exploradora». Laia se rió, bebiendo con cuidado. «¿Los exploradores reciben cuentos antes de dormir?» «Siempre», respondió él, sonriendo. Ella dejó la taza, su expresión volviéndose pensativa. «Papá, cuando estaba caminando allá afuera, no me sentí ciega, sentí que podía ver a través de él». La sonrisa de Aaron se desvaneció, reemplazada por algo más profundo, asombro mezclado con tristeza. «Tal vez así es como se ve la confianza», dijo en voz baja. Shadow levantó la cabeza al sonido de su nombre, la cola cepillando el suelo una vez antes de descansar de nuevo. Aaron se agachó para rascar detrás de la oreja del perro. «Buen chico», murmuró. Más tarde esa noche, después de acostar a Laia en la cama, Aaron se quedó en su puerta. Shadow yacía acurrucado en la alfombra junto a ella, su respiración constante, sus ojos abiertos y vigilantes. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, pintando sus rostros en plata suave. Aaron se apoyó contra el marco de la puerta, brazos cruzados. La escena lo llenó de algo cercano a la paz, frágil, pero real. Shadow no solo había entrado a su hogar, lo había transformado. Donde había habido silencio, ahora había música. Donde había miedo, había risa. Y donde había habido oscuridad, había luz de nuevo. Abajo, mientras apagaba la última lámpara, Aaron miró por la ventana hacia el patio, cubierto de blanco. Las huellas que habían hecho, pequeñas, lado a lado, se enrollaban juntas en curvas suaves antes de desvanecerse en la nieve intacta más allá. Sonrió débilmente y se susurró a sí mismo. «Ahora eres sus ojos, Shadow. Y tal vez mi fe también». Afuera, la luna brillaba sobre Richfield, testigo silencioso de una noche de sanación que las palabras nunca podrían capturar. La lluvia llegó en espesas sábanas esa noche, martillando los techos de Richfield como un tambor enojado. El viento silbaba a través de los pinos detrás de la casa Blake, sacudiendo las contraventanas y haciendo oscilar la luz del porche en la tormenta. El mundo afuera era un borrón de gris y movimiento, pero adentro todo estaba tranquilo. Arriba, Laia Blake se movió bajo su manta, medio soñando, medio escuchando. La tormenta siempre la había asustado un poco. Podía escuchar la lluvia susurrando contra el cristal, y en algún lugar abajo, el suave golpe de las patas de Shadow mientras se movía por la sala de estar. Él había tomado la costumbre de dormir cerca de las escaleras, como si montara guardia mientras Aaron trabajaba turnos nocturnos. El trueno estalló arriba. Laia se sentó, su pequeña mano cepillando el aire hasta que encontró la curva suave de la placa de Shadow colgando en su mesa de noche. «Está bien», se susurró a sí misma. «Es solo una tormenta». Abajo, Shadow levantó la cabeza. Sus orejas se movieron 1, 2 veces. Bajo el ruido de la lluvia, otro sonido se abrió paso. Un crujido débil, deliberado y lento. La puerta trasera. Su cabeza giró bruscamente hacia ella. El pelaje a lo largo de su columna se levantó. Se puso de pie, moviéndose silenciosamente a través de las tablas del suelo. Sus uñas hicieron clic una vez contra la madera. Luego se detuvieron. El olor lo golpeó antes que el sonido. Sudor, metal y algo agudo. El olor de un hombre. No Aaron, no alguien que conociera. La puerta se abrió con un susurro de bisagras. Una bota pisó el suelo, dejando una huella oscura de agua de lluvia.
El hombre que entró era Earl Danner, alto y delgado, con una chaqueta negra empapada de lluvia. Su rostro estaba tenso, sus ojos fríos y hambrientos. Llevaba una linterna en una mano y un cuchillo largo en la otra. La luz barrió la habitación, atrapando las fotos familiares a lo largo de la pared. Rostros sonrientes, luz del sol, una mujer que parecía pertenecer a otra vida. Los labios de Earl se torcieron. «Hogar, dulce hogar», murmuró. «Me quitaste 8 años de mi vida, Blake. Veamos cómo te gusta cuando te quite la tuya». Entonces se congeló. Desde la oscuridad adelante vino un gruñido bajo y peligroso. Shadow dio un paso adelante desde el pasillo, sus ojos ámbar brillando en el haz de la linterna. Su cuerpo estaba tenso pero firme. Su cabeza baja, cola rígida. No ladró. No necesitaba hacerlo. El sonido que salió de su garganta era primitivo, algo que advertía incluso al más valiente que retrocediera. Earl se burló. «Así que es verdad. El famoso policía tiene un perro guardián». Levantó la linterna hacia él. «Muévete, Chucho, no me asustas». Shadow no se movió. Su gruñido se profundizó. Earl dio un paso cauteloso hacia adelante, el cuchillo brillando en su mano. «Bien, veamos de qué estás hecho». Se abalanzó. El mundo explotó en sonido y movimiento. Shadow saltó, dientes destellando, golpeando el brazo del hombre. El cuchillo cayó al suelo, girando a través del azulejo. Earl maldijo, balanceando su codo fuerte contra el costado del perro. Shadow gimió, pero mantuvo su agarre, dientes hundiéndose más profundo. La sangre se derramó caliente y brillante en el haz de la linterna. Arriba, Laia se despertó sobresaltada. El choque de muebles, el gruñido, el golpe de botas, cada sonido pintaba miedo en su mente. «Shadow», susurró. No hubo respuesta. Ella balanceó sus piernas fuera de la cama, buscando a tienta su bastón. El suelo bajo sus pies se sentía frío, temblando con cada impacto desde abajo. Abajo, Earl agarró una silla y la estrelló contra la espalda de Shadow. El perro se tambaleó, gruñendo a través del dolor. Su pelaje estaba empapado de sangre ahora, pero se negó a retroceder. Se abalanzó de nuevo, empujando al intruso de vuelta hacia la pared. El hombre tropezó, chocando contra una mesa. La lámpara se volcó y se hizo añicos, vidrio dispersándose como hielo. «Bestia estúpida», Earl gruñó, pateando fuerte. El golpe envió a Shadow deslizándose a través del suelo resbaladizo. Golpeó la base de las escaleras y luchó por levantarse, su pecho agitándose, cada aliento un rumor bajo de furia. Laia apareció en la parte superior de la escalera, su pequeña figura enmarcada en la tenue luz del pasillo. «¡Shadow!», gritó. El sonido de su voz rompió algo dentro del perro. Shadow se levantó de nuevo, cojeando, sangre goteando de su hombro. Earl se volvió, su expresión torciéndose cuando vio a la niña. «Bueno, siseó. No sabía que tenías compañía». Agarró el cuchillo del suelo y comenzó hacia las escaleras. «Aléjate de ella». Un gruñido bajo retumbó. Shadow se movió, más rápido de lo que el hombre esperaba. Se abalanzó sobre él de nuevo, mandíbula cerrándose alrededor de su brazo. La hoja cortó a través del hombro de Shadow, pero no lo soltó. Empujó a Earl de vuelta, su fuerza no extraída del entrenamiento, sino de algo más antiguo, más profundo: lealtad. Earl gritó, balanceándose salvajemente. Estrelló su puño en el hocico de Shadow. El perro se tambaleó, pero se abalanzó de nuevo, inmovilizándolo. Los dientes se hundieron profundo en la carne. La sangre se manchó a través del azulejo. Laia podía escuchar el caos, pero no podía verlo. Se aferró a la barandilla con fuerza, su corazón latiendo. «¡Shadow!», llamó de nuevo. Su voz temblaba de miedo, pero Shadow la escuchó como un comando. Gruñó una última vez, forzando el brazo del intruso al suelo antes de soltarlo. Earl gimió,
rodando sobre sus rodillas, agarrando la herida sangrante. Gateó hacia la puerta trasera, tropezando hacia la lluvia afuera, desapareciendo en la oscuridad de donde vino. Shadow se quedó temblando, sangre mezclándose con el agua de lluvia de la puerta abierta. Su respiración venía en ráfagas irregulares, su pierna herida apenas sosteniéndolo. Volvió la cabeza hacia las escaleras. Laya estaba parada allí, pequeña y temblando, lágrimas rayando sus mejillas pálidas. «Shadow», susurró, su voz quebrándose. Él cogió hacia ella, cada paso lento y doloroso. Cuando alcanzó el pie de las escaleras, ella se arrodilló, palpando a ciegas hasta que sus manos encontraron su pelaje. Sus dedos salieron pegajosos con sangre. «Oh no, estás herido», susurró. Shadow bajó la cabeza, presionando su hocico suavemente en sus manos. Su cola dio un débil movimiento antes de que se desplomara contra sus piernas. Laya comenzó a llorar, sosteniéndolo tan apretado como podía. «Está bien, chico. Papá volverá a casa pronto. Lo hiciste bien, Shadow. Lo hiciste bien». Afuera, el trueno rodó de nuevo, resonando a través del valle. La lluvia caía más fuerte, lavando la sangre de la entrada y llevándola a la noche adentro. Adentro, el único sonido que quedaba era la respiración superficial del perro herido y los suaves sollozos de una niña ciega que se negaba a soltarlo. En ese momento, en esa tormenta, el mundo se había estrechado a dos almas. Una rota, una valiente, aferrándose una a la otra contra la oscuridad. La lluvia se había suavizado a una llovizna constante cuando el oficial Aaron Blake corrió a través de las sombras de las tranquilas calles de Richfield. El sonido de sus botas golpeando el pavimento resonaba entre los árboles, mezclándose con el estruendo desvaneciente del trueno. Su aliento venía en ráfagas cortas mientras seguía el débil rastro de movimiento por el camino. Una figura oscura cojeando a través de charcos, un brazo acuñado contra su costado. Era Earl Danner. Y incluso a través del velo de lluvia, Aaron podía ver la sangre corriendo de las profundas perforaciones en el brazo del hombre. Las marcas de mordida de Shadow. El exconvicto tropezó, maldiciendo en voz baja, arrastrando su pierna herida a través del asfalto resbaladizo. «¡Detente ahí, Danner!», gritó Aaron, su voz dura y comandante. El hombre giró, ojos amplios y furiosos, su chaqueta negra empapada pegada a su marco delgado. El cuchillo todavía en su mano, temblando bajo la tensión del dolor y la rabia. «Deberías haberte alejado de mí, Blake», escupió, su voz ronca de gritar sobre la tormenta. «Me quitaste mi vida una vez, pero todavía puedo quitarte la tuya». La pistola de Aaron ya estaba desenfundada, firme, a pesar de la lluvia goteando del ala de su sombrero. «¡Suéltalo! ¡Has terminado!». Pero Danner se rió, el sonido quebradizo y salvaje. «¿Crees que la prisión me rompió? Solo me enseñó a esperar». Se abalanzó hacia adelante, pero su pierna herida cedió bajo él. Se estrelló en el barro, el cuchillo resbalando a través del suelo. En un movimiento rápido, Aaron se acercó, pateando la hoja fuera de alcance. Inmovilizó el brazo del hombre detrás de su espalda con precisión practicada, el metal frío de sus esposas cerrándose con un chasquido. Danner dejó escapar un gemido, su rostro presionado contra el pavimento mojado. «Estás bajo arresto por allanamiento de morada, asalto y intento de asesinato», dijo Aaron, su voz baja pero afilada con furia contenida. «Y esta vez no vas a salir». Danner escupió en el barro, mirándolo. «Tu maldito perro hizo esto. Crees que eres algún tipo de héroe, pero solo eres un cobarde escondiéndote detrás de esa placa». Aaron apretó su agarre en las esposas. «Lastimaste a mi familia. Ese perro hizo lo que cualquier buen compañero habría hecho, detenerte». Por un momento, solo la lluvia habló entre ellos, goteando de los techos y corriendo por sus rostros. Luego, el lamento distante de sirenas comenzó a elevarse,
cortando el aire de la noche. Aaron se enderezó, jalando a Danner de pie. Los faros brillaron por la calle, mientras dos patrullas se detuvieron, sus luces rojas y azules destellando a través de la niebla. El ayudante Carl Dawson emergió primero, su chaqueta de patrulla marrón empapada, su aliento formando nubes blancas en el frío. «Dios, Aaron», murmuró, trotando junto a él. «¿Estás bien?» Aaron asintió, su expresión tensa. «Lo atrapé irrumpiendo en mi casa. Está herido. Shadow llegó a él antes que yo». Carl levantó una ceja. «Un perro vale su peso en oro». Miró a Danner con una mezcla de asco e incredulidad. «Tienes suerte de estar vivo». Danner sonrió, sangre goteando de su brazo. «Si eso es lo que llamas suerte». Ignorándolo, Carl hizo un gesto para que el segundo oficial tomara custodia. Un patrullero más joven, llamado oficial Neil Carter, apenas de 30 años, dio un paso adelante. Neil era alto y de hombros anchos con cabello arenoso pegado a su frente, y el tipo de enfoque ansioso que marcaba a los oficiales nuevos que aún no habían aprendido cuán profundo podía correr el peligro. «Lo llevaremos adentro, señor», dijo firmemente, agarrando el brazo de Danner y guiándolo hacia la patrulla. Mientras cargaban al sospechoso en el asiento trasero, Carl se volvió de nuevo a Aaron. «Deberías ir a casa. Archivaré un informe preliminar y te veré en la estación por la mañana». Aaron vaciló. La adrenalina que lo había llevado a través de la persecución comenzó a desvanecerse, reemplazada por el pavor. «Laya», susurró. Carl colocó una mano en su hombro. «Ve, yo me encargo de las cosas aquí». Aaron no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió. Para cuando alcanzó su casa, la lluvia se había aligerado a una neblina fina, pero su corazón latía con fuerza en sus oídos. La luz del porche parpadeaba, proyectando largas sombras a través de la entrada. Empujó a través de la puerta rota, la linterna cortando la oscuridad. «Laya», su voz temblaba a pesar de sí mismo. «Cariño, ¿dónde estás?» Un sonido débil le respondió, un pequeño gemido roto. Giró la esquina hacia la sala de estar y se congeló. Laya estaba sentada en el suelo cerca de la base de las escaleras, sus pequeños brazos envueltos protectoramente alrededor de Shadow, cuyo cuerpo estaba acurrucado apretadamente contra ella. El pelaje del pastor alemán estaba mojado y oscuro con sangre, su cabeza descansando en su regazo. Levantó la mirada débilmente cuando Aaron entró, la cola moviéndose una vez antes de acomodarse de nuevo. «Papá», sollozó Laya, «me salvó. El hombre intentó lastimarme, pero Shadow no lo dejó, luchó contra él». Aaron cayó de rodillas junto a ellos. «Está bien, cariño. ¿Ya terminó?» Sus ojos barrieron la habitación. Vidrio destrozado, muebles volcados, huellas de barro conduciendo a la puerta trasera. El caos de la pelea pintaba una imagen sombría, pero todo lo que podía ver era el rostro pálido de su hija y el perro sangrando en sus brazos. Extendió la mano, presionando su mano suavemente contra el hombro de Shadow, donde la herida era más profunda. «Ha perdido mucha sangre», murmuró Aaron. Sus dedos temblaban, pero su voz se mantuvo firme por el bien de ella. «Lo hiciste bien, chico. La mantuviste a salvo». La respiración de Shadow era irregular, pero tranquila. Incluso herido, no se había movido del lado de Laya. Sus ojos seguían cada movimiento de Aaron. Leal, inquebrantable, incluso en el dolor. Laya se secó las lágrimas. «No huyó, papá. Incluso cuando el hombre lo golpeó, se quedó conmigo». Aaron apartó un mechón de cabello de su rostro, sus propios ojos brillando. «Eso es porque te ama, cariño». Afuera, el zumbido débil de las radios de policía resonaba a través de la lluvia. Aaron sabía que probablemente los oficiales de respaldo estaban revisando el perímetro, pero nada de eso importaba ahora. Miró el daño, luego de vuelta a su hija y su protector. Exhaló lentamente, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. «Necesitamos limpiar su herida y mantener presión sobre ella. Llamaré a una unidad médica». Laya abrazó a Shadow más fuerte. «No dejes que se lo lleven». «No lo haré», prometió Aaron. Se movió rápidamente a la cocina, agarrando toallas limpias y su botiquín de primeros auxilios de emergencia. Cuando regresó, se agachó junto al perro, envolviendo la toalla suavemente alrededor del tajo. Shadow gimió suavemente, pero no se alejó.
Estás bien, murmuró Aaron. Ahora estás a salvo. Los minutos se arrastraron en silencio excepto por el tic-tac del reloj y el murmullo distante de oficiales afuera. La lluvia goteaba suavemente desde la ventana rota, formando charcos cerca de los zócalos. Aaron trabajó con precisión cuidadosa, su enfoque absoluto. Cuando la herida finalmente estuvo vendada, se recostó sobre sus talones, dejando escapar un aliento tembloroso. «Es fuerte», dijo suavemente. «Va a estar bien». Laia sollozó, acariciando la cabeza de Shadow. «¿Lo prometes?» Aaron colocó su mano sobre la de ella. «Lo prometo». Por primera vez desde que comenzó la tormenta, la casa se sintió quieta de nuevo. El caos se había desvanecido, reemplazado por el sonido de respiración suave. Una constante, una laboriosa, y la gratitud silenciosa que llenaba el espacio entre ellos. Aaron miró a su hija, luego al perro que casi había dado su vida por ella. La culpa que una vez lo había obsesionado comenzó a cambiar, reemplazada por algo más puro, más pesado. Orgullo, susurró casi para sí mismo. Eres su guardián, Shadow. Eres la razón por la que ella todavía está aquí. Afuera, la lluvia finalmente se detuvo. Las nubes se separaron para revelar una luna plateada débil. Adentro, un perro herido yacía entre padre e hija, la prueba viviente de que el amor, la lealtad y el coraje podían existir incluso en la noche más oscura. La mañana después de la tormenta se rompió suavemente sobre Richfield. Las nubes se habían adelgazado, dejando el cielo un azul pálido y lavado. La escarcha brillaba en la hierba, y los primeros rayos de luz del sol se filtraban a través de los pinosos que bordeaban el camino. Dentro de la clínica veterinaria de Richfield, el mundo se sentía suspendido entre el miedo y la esperanza. El oficial Aaron Blake estaba sentado en una silla de plástico duro en el área de espera, su uniforme todavía húmedo de la noche anterior. Su rostro estaba demacrado, ojos hundidos por el agotamiento, una mano agarrando una taza de papel de café tibio que no había tocado. Frente a él, Laia estaba sentada en silencio, su abrigo rojo envuelto apretadamente alrededor de su pequeño marco, sus dedos entrelazados. El zumbido suave de máquinas y el débil gemido de perros desde atrás llenaban el silencio. Shadow había sido llevado para cirugía al amanecer. Su herida, profunda pero limpia, había sido tratada por la doctora Jenna Mills, la misma veterinaria de cabello castaño rojizo que los había saludado la noche anterior. Ella les había asegurado que Shadow era fuerte, un luchador, y que lo lograría. Aún así, cada minuto se sentía como una hora. Aaron se inclinó hacia adelante, codos sobre sus rodillas. «¿Estás bien, cariño?» Laia asintió débilmente, su voz pequeña. «Ya no tengo miedo, papá. Solo estoy esperando». Sus palabras lo golpearon, el coraje silencioso en ellas, el mismo tipo de valentía que había visto anoche en la oscuridad cuando ella se aferró a Shadow como si solo el amor pudiera detener la muerte. Extendió la mano y suavemente apartó su cabello de su rostro. «Lo hiciste bien anoche. Ambos lo hicieron». Laia volvió su cabeza hacia el sonido de su voz, una sonrisa suave formándose. «Shadow hizo todas las cosas valientes. Yo solo le hablé. Él escuchó». Aaron sonrió débilmente. A veces eso es todo lo que alguien necesita. La puerta de la clínica se abrió detrás de ellos, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el débil tintineo de una campana. La señora Nora Green, su vecina anciana, entró, aferrando una pequeña bolsa de papel contra su pecho. Llevaba su largo abrigo de invierno marrón abotonado hasta el cuello, una bufanda tejida azul envuelta varias veces alrededor de sus hombros. Su cabello gris asomaba bajo un gorro de lana, y sus mejillas rosadas brillaban por el frío. «Buenos días», saludó suavemente, caminando hacia ellos. «Vine tan pronto como escuché. ¿Cómo está nuestro héroe?» Aaron se puso de pie para saludarla. «Está en cirugía. La doctora Mills dijo que va bien». Nora exhaló, colocando una mano sobre su corazón.
Gracias al Señor. Ese perro tiene más coraje que la mitad de los hombres que conozco. Luego sus ojos se suavizaron mientras miraba a Laia. Cariño, te traje algo. Se arrodilló junto a la niña abriendo la pequeña bolsa. Adentro había un delicado pendiente de plata en una cadena delgada, las palabras grabadas en su superficie suave. El amor ve más allá de la vista. Laia tocó el pendiente cuidadosamente con sus dedos, trazando las letras. Es hermoso, señora Green. Me recordó a ti, dijo Nora suavemente. Y a Shadow. Ambos ven el mundo de manera diferente, con sus corazones. Aaron tragó con dificultad, incapaz de hablar por un momento. Eso es muy amable de tu parte, Nora. Ella sonrió calurosamente. Solo asegúrate de que ese valiente chico llegue a casa con ella. Está bien. Horas después, la doctora Mills emergió de la sala trasera, quitándose los guantes. Se veía cansada pero sonriendo. Está despierto. La cirugía fue perfectamente. El corte no tocó ninguna arteria mayor. Estará adolorido por un tiempo, pero va a ser una recuperación completa. Laia juntó sus manos, lágrimas de alivio derramándose por sus mejillas. ¿Puedo verlo? Por supuesto, dijo la doctora Mills suavemente, pero mantengan sus voces bajas. Todavía está aturdido. La siguieron por el pasillo a una sala de recuperación forrada con jaulas de metal. El olor de antiséptico y pelaje mojado persistía en el aire. Al fondo, Shadow yacía acurrucado dentro de una jaula limpia, una manta debajo de él, un vendaje envuelto alrededor de su hombro. Su pecho subía y bajaba lentamente, cada aliento pesado pero constante. Laia se acercó cuidadosamente, guiada por la mano de su padre. «Hola, chico», susurró. «Soy yo». Las orejas de Shadow se movieron. Su cabeza se levantó débilmente, y cuando su mano alcanzó a través de los barrotes, él presionó su nariz en su palma, ojos medio abiertos. Aaron se paró unos pasos detrás de ellos, observando en silencio. La vista de los dos juntos, la mano pálida de su hija contra el pelaje del perro que casi había muerto por ella, lo llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Laia comenzó a hablar suavemente, su voz suave y rítmica. «Sabes, Shadow», dijo, «no puedo ver como lo hace papá, pero cuando cierro los ojos puedo ver colores en mi cabeza, como imágenes. Anoche, cuando estabas peleando con ese hombre malo, vi rojo brillante y enojado. Pero luego escuché tu latido cuando te acostaste junto a mí y se volvió dorado de nuevo». Sonrió, acariciando su cabeza lentamente. «Eso es lo que eres, Shadow. Dorado como la luz del sol que puedo sentir». Aaron se volvió ligeramente, parpadeando lágrimas. La doctora Mills, que se había quedado en silencio junto a la puerta, sonrió. «Conoce tu voz, Laia. Ese vínculo lo está sanando más rápido que cualquier cosa que yo pudiera darle». Laia continuó, susurrando como si confiara a un amigo. «Yo también veo a mami a veces, ¿sabes? No con mis ojos, sino aquí». Presionó una pequeña mano contra su pecho. «Ella es luz, cálida y suave. Creo que ella fue quien envió a Shadow con nosotros». Aaron se congeló, su garganta apretándose, el aliento atrapándose en su pecho. «¿Crees eso?», preguntó suavemente. Laia asintió. «Sí, porque cuando Shadow vino, empezaste a sonreír de nuevo». Sus palabras se hundieron en la habitación silenciosa, profundas y seguras. Aaron no pudo encontrar una respuesta. En cambio, se acercó más, colocando una mano en la cabeza de Shadow. «Entonces, tal vez lo hizo», dijo. Shadow dio un débil movimiento de cola, el sonido de su respiración tranquilo y uniforme. Pasaron las horas. Aaron llenó papeleo mientras Laia permanecía junto a Shadow, su pequeña mano descansando a través de la puerta de la jaula todo el tiempo. Cuando llegó la tarde, las luces de la clínica se atenuaron, proyectando largas sombras a través del suelo. Nora se había ido a casa, prometiendo traer sopa más tarde, y la doctora Mills los había dejado solos por un tiempo. Aaron se sentó junto a su hija, ambos escuchando el pitido rítmico del monitor. El aire olía débilmente a lluvia y desinfectante. «Papá», dijo Laia después de un largo silencio,
Solía pensar que nunca volvería a ver nada hermoso después del accidente, pero ahora lo sé. No tienes que ver para sentir la luz, solo tienes que creer que está ahí. Aarón alcanzó su mano, apretándola suavemente. Tienes razón, cariño, tienes toda la razón. Por primera vez en años, sintió algo cambiando dentro de él, la vieja culpa que lo había encadenado a esa noche soltando su agarre. Observando a Laia y Shadow sanar lado a lado, se dio cuenta de que tal vez Dios no los había abandonado después de todo. Tal vez simplemente les había dado una manera diferente de ver, a través de la fe, a través del amor, a través del otro. La habitación cayó en silencio de nuevo, rota solo por el ritmo constante y reconfortante de la respiración de Shadow. Afuera, la última luz del día se filtró a través de las ventanas, lavando las paredes en dorado. El Aarón sonrió débilmente, susurrándose a sí mismo. El amor ve más allá de la vista. Y en ese momento, lo creyó. La primavera llegó tarde a Richfield ese año, llegando suavemente como una disculpa largamente esperada. La nieve se había derretido de los techos, y las calles, una vez pesadas con el silencio invernal, estaban vivas de nuevo con color y sonido. Las banderas ondeaban a lo largo de los postes de luz, cintas de rojo y dorado ondeaban desde cada porche, y el aroma de canela y pan horneado flotaba desde el café en la esquina de Maple y Main. Era el día del desfile anual de Esperanza del Pueblo, un evento nacido años atrás para honrar a los primeros respondedores de Richfield, aquellos que protegían, sanaban y llevaban a otros a través de sus horas más oscuras. Este año, sin embargo, el desfile llevaba un pulso más profundo. La gente no estaba allí solo para ver la banda de marcha o saludar a los patrulleros. Vinieron por la historia que había barrido el pueblo como luz del sol atravesando nubes. La historia de una niña ciega y su perro que habían enfrentado la tormenta y vivido. En la acera cerca de la línea de salida, el oficial Aaron Blake se paró en uniforme completo, la tela azul marino recién planchada, su placa dorada brillando en la luz de la mañana. Se veía años más joven de lo que había estado esa noche invernal, aunque las líneas cansadas en las esquinas de sus ojos no habían desaparecido, solo se habían suavizado. Su hija, Laia, estaba parada junto a él, usando un vestido azul pálido y un pequeño cardigan blanco. Alrededor de su cuello colgaba el pendiente de plata que la señora Nora Green le había dado. El amor ve más allá de la vista. Sostenía la correa de Shadow flojamente en una mano, su postura recta, confiada. El pastor alemán caminaba a su lado, completamente recuperado, su pelaje brillando, ya no vendado. Su cabeza estaba alta, su andar orgulloso, la multitud ya susurrando con asombro mientras lo veían. El alcalde de Richfield, el señor Leonard Hayes, un hombre corpulento al comienzo de sus 60, con una barba gris cuidadosamente recortada y una voz que llevaba como una campana de iglesia, se paró en el podio al frente de la procesión. Llevaba un abrigo de lana oscuro y una corbata azul brillante que brillaba contra el sol de primavera. Levantando su micrófono, se dirigió a la multitud reunida. «Damas y caballeros de Richfield», comenzó, su voz rica con calidez. «Hoy honramos a héroes, no solo aquellos que usan placas o uniformes, sino aquellos cuyo coraje vive en silencio, en lealtad, en amor». Se volvió hacia Aaron, Laia y Shadow. Hace unos meses, esta pequeña familia nos recordó a todos que la valentía viene en muchas formas. Un padre que luchó contra su miedo, una hija que vio luz en la oscuridad, y un perro que demostró que la fe no necesita palabras. El aplauso se elevó a través de la multitud, resonando por la calle como un trueno rodante. Pero esta vez era del tipo que hacía que los corazones se elevaran en lugar de temer. Laia sonrió tímidamente, agarrando más fuerte la correa de Shadow. La cola del perro se movió una vez como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Hoy», continuó el alcalde, «marchamos no solo por servicio y sacrificio, sino por segundas oportunidades. Oficial Blake, Laia y Shadow, Richfield les agradece».
La banda de marcha comenzó a tocar, notas brillantes de latón llenando el aire, y el desfile comenzó su lento y alegre avance por la calle principal. Los patrulleros siguieron primero, sus luces parpadeando suavemente sin sirenas. Luego los camiones de bomberos con niños saludando desde las escaleras. Detrás de ellos caminaban Aaron y Laia lado a lado. La gente se inclinaba sobre las barreras para saludar y animar. Alguien gritó, «¡Te amamos, Shadow!», y el perro ladró una vez, sacando risas de la multitud. Los niños extendían la mano para acariciarlo mientras pasaba. Y aunque Aaron había estado preocupado por cómo podría reaccionar a tanta gente, Shadow se movía con calma, su cola barriendo de un lado a otro, sus pasos seguros y firmes. Aaron no podía dejar de sonreír. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se sentía tan ligero, desde que la culpa no había pesado cada aliento. Observar a Laia caminar con confianza a través de la multitud, guiada no por su bastón sino por el tirón constante de la correa de Shadow, era suficiente para silenciar cada dolor que lo había obsesionado. «Papá», dijo Laia suavemente, volviendo su rostro hacia él, «¿están aplaudiendo por nosotros?» Él se rió. «Creo que están aplaudiendo por ti y tu compañero aquí». Ella se rió, alcanzando hacia abajo para acariciar el cuello de Shadow. «Entonces están aplaudiendo por todos nosotros». El desfile se movió a través del centro del pueblo, pasando la panadería, la oficina de correos y la iglesia cuyas campanas sonaban en celebración. La señora Nora Green estaba parada cerca de los escalones de la iglesia, agitando una pequeña bandera americana. Llevaba su vestido floral favorito y un sombrero de paja adornado con cintas. Cuando vio a Laia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te ves como un ángel, cariño», gritó. Laia sonrió. «Estoy caminando con uno también». La multitud alrededor de Nora se rió suavemente, secándose los ojos mientras Shadow movía su cola orgullosamente. Cuando se acercaron al final de la ruta, el ayudante Carl Dawson trotó junto a Aaron, todavía en uniforme, pero llevando un portapapeles en una mano. Estaba sonriendo de oreja a oreja, su cabello corto y arenoso brillando bajo el sol. «Buen día para un desfile, ¿eh?», dijo, ligeramente sin aire. «Deberías haber visto la asistencia. No hemos tenido tanta gente desde la celebración del centenario». Aaron sonrió. «Parece que Richfield tiene un gran corazón cuando se trata de perros». Carl se rió. «No te equivocas. Oh, y pensé que querrías saber. El caso en el que hemos estado trabajando, la serie de robos alrededor del condado, se acabó». Aaron levantó una ceja. «¿Terminó? ¿Cómo?» Carl golpeó la carpeta contra su mano. «El allanamiento de Danner nos dio el eslabón perdido. Las huellas que dejó afuera de tu casa coinciden con las de todas las escenas anteriores. Una vez que revisamos su auto, encontramos bienes robados de otros 3 casos. Toda la red ha sido desmantelada». Aaron exhaló, un peso levantándose de sus hombros. «Así que termina aquí». «Sí», dijo Carl con una sonrisa. «Tú y ese perro cerraron el caso más grande que hemos tenido todo el invierno. El récord de Shadow sigue creciendo». Aaron miró hacia abajo al pastor alemán caminando entre ellos. «Me aseguraré de que reciba un filete extra esta noche». Carl se rió palmeando su hombro. «Se lo ha ganado. Ambos lo han hecho». Cuando el desfile alcanzó su último giro, una brisa suave llevó el sonido de música y risas por la calle. El confeti flotaba en el aire como pequeñas flores. Aaron se detuvo, dejando que el momento lo lavara. Los vítores, la luz del sol, la vista de su hija caminando alta y sin miedo. Por primera vez desde la noche del accidente, no vio destrucción cuando la miró. Vio fuerza, vio gracia, vio la misma cosa que pensó que había perdido para siempre: esperanza. Se arrodilló brevemente junto a Laia, su voz tierna. «¿Estás orgullosa de ti misma, cariño?» Ella sonrió hacia él. «Estoy orgullosa de Shadow». Aaron se rió. «Yo también, pero estoy más orgulloso de ti». Laia inclinó la cabeza, la luz del sol atrapando el pendiente de plata en su garganta. «Creo que mami también está orgullosa». Aaron miró hacia el cielo, su garganta apretándose. «Sí», dijo suavemente. «Creo que lo está». Shadow ladró una vez, como si estuviera de acuerdo.
La multitud vitoreó más fuerte, y por ese breve y brillante momento, Richfield se sintió como el lugar más seguro del mundo. Cuando alcanzaron el final de la ruta del desfile, la banda tocó una última canción, una marcha lenta y triunfante que resonó a través de la plaza del pueblo. Aaron colocó una mano sobre su placa, sintiendo el calor bajo su palma. Laia levantó su rostro al sol, sonriendo ampliamente, y Shadow caminó orgullosamente entre ellos, el héroe que nadie olvidaría jamás. Y para Aaron Blake, ese día marcó algo más grande que el honor o el deber. Marcó el perdón, el momento en que dejó de ver tragedia en el pasado y comenzó a ver milagros en el presente. Había pasado un año desde aquella noche. La tormenta, el allanamiento, la sangre y el caos que casi les arrebató todo. Richfield había regresado hacía mucho a su ritmo tranquilo. Las estaciones pintando y borrando los colores del pueblo como el pasar de páginas en un libro. Ahora el invierno había llegado de nuevo. La nieve caía suavemente, no con furia esta vez, sino con paz, flotando como susurros desde los cielos. La casa Blake se sentaba en el borde del pueblo, su luz de porche brillando dorada en el crepúsculo temprano. Desde ese porche venía un sonido, suave, puro, constante, el sonido de Laia Blake tarareando. Estaba sentada envuelta en una gruesa manta de lana, sus piernas dobladas bajo ella, su rostro inclinado hacia el aire frío. Su cabello, ahora más largo, brillaba bajo la luz del porche, y alrededor de su cuello brillaba el pendiente de plata que la señora Nora Green le había dado meses atrás. A su lado yacía Shadow, su cabeza masiva descansando en su regazo. Su pelaje había crecido más espeso para el invierno, la débil cicatriz en su hombro apenas visible debajo. Cada aliento que salía de él se elevaba en pequeñas nubes blancas, un ritmo de calidez en el aire frío de la tarde. La voz de Laia flotaba suavemente a través de la quietud, una melodía sin palabras, una que su madre solía cantar cuando el mundo estaba tranquilo. Sus dedos trazaban círculos ociosos a través del pelaje de Shadow. «¿Recuerdas, chico?», susurró. «La noche que nos conocimos en el refugio. Yo estaba asustada, y tú estabas enojado, pero creo que tal vez ambos solo estábamos esperándonos el uno al otro». Las orejas de Shadow se movieron, y dio un resoplido débil, su cola cepillando perezosamente contra el suelo del porche. Adentro, a través de la ventana de la cocina, el oficial Aaron Blake los observaba. Su rostro, una vez estoico, se había suavizado con el tiempo. Las líneas profundas de culpa que lo habían obsesionado durante años se habían desvanecido en algo más gentil. Sabiduría, tal vez, o paz. Se paró en el mostrador con una taza de café en la mano y un cuaderno abierto ante él. La escritura era pequeña y deliberada, la tinta ligeramente manchada por el calor de su mano. Era su diario, algo que había comenzado después de la terapia, alentado por Carl y Nora. Ambos se habían convertido en presencias constantes en sus vidas. Mojó su pluma, hizo una pausa y comenzó a escribir. 12 de diciembre. Ha pasado un año desde aquella noche. A veces todavía me despierto escuchando la lluvia, pero cuando lo hago, escucho su voz también. Ella ya no tiene miedo. Yo tampoco. Ella no puede ver la luz a su alrededor, pero de alguna manera se ha convertido en la luz que me guía. Cada risa, cada canción, cada vez que alcanza la pata de Shadow, eso es gracia, eso es perdón. Dejó la pluma y miró afuera de nuevo. Laia todavía estaba cantando. El sonido lo alcanzaba débilmente, llevado por el frío. Shadow levantó su cabeza repentinamente, nariz moviéndose en el aire. Luego se relajó de nuevo cuando reconoció los pasos en el porche. Aaron salió, las tablas de madera crujiendo suavemente bajo sus botas. Llevaba su vieja chaqueta de patrulla, aunque ahora era más hábito que deber. Una reliquia de quien solía ser. Laia volvió su cabeza hacia el sonido. «Papá». «Estoy aquí, cariño». Tomó asiento junto a ella, el frío mordiéndole a través de los guantes. «Ustedes dos se ven bastante cómodos aquí afuera». «Estamos bien», dijo ella con una sonrisa. «A Shadow le gusta la nieve». Aaron se rió. «Eso nos hace uno de nosotros».
Se sentaron en silencio por un rato, observando mientras el mundo a su alrededor se oscurecía en el crepúsculo. Los copos de nieve atrapados en el cabello de Laia brillaban débilmente en la luz que se desvanecía. Shadow se movió más cerca, presionándose contra sus piernas. «Papá», dijo ella suavemente, «¿crees que mami puede vernos ahora?» Aaron tomó una respiración profunda, el aire frío picando sus pulmones. Creo que ella nunca dejó de hacerlo. Laia sonrió, volviendo su rostro hacia el horizonte. A veces cuando el sol se pone y me siento cálida por dentro, creo que es ella. Aaron miró hacia el cielo occidental. La puesta de sol había pintado las nubes en tonos de carmesí y oro, la luz sangrando a través de los árboles como fuego líquido. Los copos de nieve brillaban mientras caían a través de ese resplandor, pequeños espejos atrapando lo último del día. «¿Sabes?», dijo, su voz baja. «Cuando era más joven, pensaba que la luz solo venía de lo que podíamos ver, el sol, las estrellas, las cosas que podíamos tocar. Pero ahora creo que la luz es algo más, algo que vive aquí». Colocó una mano suavemente sobre su pecho. Laia asintió. «Como mami». «Como tú», dijo suavemente. Desde la calle llegó el sonido débil de risas, niños jugando, trineos raspando contra la nieve, el golpe amortiguado de botas. El pueblo había cobrado vida de nuevo después de tantos meses de miedo y dolor. Incluso el ayudante Carl Dawson había pasado a visitarlos esa semana, bromeando que la casa Blake se sentía demasiado tranquila sin sus rondas habituales. «Carl dijo que vendrá mañana», dijo Aaron. «Quiere traer ese gran peluche de pastor alemán que encontró para ti». Laia se rió. «Es gracioso, pero yo ya tengo lo real». Extendió la mano, palmeando la cabeza de Shadow. «Y él no chilla cuando lo abrazas». Aaron sonrió. «No, solo ronca». Como si fuera una señal, Shadow dio un profundo suspiro contento, cerrando los ojos. La luz continuó desvaneciéndose, el mundo volviéndose suave y azul. Aaron se puso de pie, sacudiendo la nieve de su chaqueta. «Vamos, cariño, entremos antes de que haga más frío». «¿Solo unos minutos más?», preguntó ella. «Es tan bonito aquí afuera». Aaron vaciló, luego asintió. «Está bien, unos minutos más». Se volvió hacia el horizonte de nuevo. El sol se hundió más bajo, una sola línea de oro estirándose a través de los campos. Por un momento parecía como si el cielo mismo se hubiera abierto, y de esa luz vino una comprensión silenciosa, que la vida le había dado una segunda oportunidad, no a través de milagros de vista, sino a través del milagro del amor. Dentro de su corazón, el viejo dolor que una vez lo definió ya no ardía. Simplemente descansaba. Se sentó junto a su hija de nuevo, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Laia se recostó en él, su cabeza descansando en su hombro. El pendiente alrededor de su cuello brillaba débilmente. «Papá», susurró, «creo que puedo verla». Él la miró. «¿Ver qué?» «La luz», dijo suavemente. «No con mis ojos, pero está en todas partes». Tragó con dificultad, mirando su rostro pacífico, luego hacia la nieve cayendo. El resplandor dorado de la puesta de sol se derramó a través del porche, cepillando sobre ellos. Padre, hija y perro, 3 almas cosidas juntas por la pérdida y el amor. Aaron susurró casi para sí mismo. «Sí, cariño, está en todas partes». Mientras la luz final del día se derretía en el crepúsculo, la nieve continuó cayendo, cubriendo a Richfield de blanco. Desde lejos, su casa parecía algo sacado de una pintura. Luz cálida en las ventanas, música flotando débilmente a través del aire. Y mientras el mundo se asentaba en el silencio, las últimas palabras de Aaron escritas en su cuaderno esa mañana se hicieron realidad. «Ella no puede ver la luz, pero se ha convertido en la luz de mi vida». El viento llevó el sonido del suave tarareo de Laia, mientras la nieve caía más espesa, brillando bajo el resplandor desvaneciente del sol, un recordatorio suave de que algunas cosas no están destinadas a ser vistas, solo sentidas. Y arriba de ellos, como si el cielo sonriera,
El mundo se volvió dorado una última vez antes de que llegara la noche. Al final, Shadow fue más que un perro. Fue un mensajero de gracia, un recordatorio de que el amor puede sanar lo que incluso el tiempo no puede. A través de su lealtad y coraje, se convirtió en el puente entre la oscuridad y la luz para una familia rota. Dios a veces envía sus milagros no como truenos desde los cielos, sino como corazones gentiles, cubiertos de pelaje, caminando junto a nosotros cuando nos sentimos más solos. Esta historia nos recuerda que la fe no se trata de ver con nuestros ojos, sino de creer con nuestros corazones. Al igual que Laia, todos podemos enfrentar momentos cuando el mundo se siente oscuro o injusto. Pero si escuchamos, nos daremos cuenta de que la luz de Dios todavía brilla a través de la bondad, el coraje y el amor que nos rodean. Así que, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario para decirnos cómo se ve tu milagro y suscríbete para más historias que nos recuerdan el amor de Dios trabajando silenciosamente en nuestras vidas. Que el Señor bendiga a todos los que están viendo, proteja a sus familias y llene sus hogares de luz. Si crees en las segundas oportunidades y en el amor que nunca se rinde, comenta amén abajo.